Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Hay Caras Conocidas, un poco menos conocidas y alguna que no conozco y que son muy jóvenes, lo cual me alegra porque estos actos, sobre todo en un entorno como el que vivimos, es muy de agradecer que estéis aquí. Así que mi agradecimiento a esas caras nada conocidas, otras, como decía, menos conocidas. Así que, bueno, pues bienvenidos hasta la sala de grados de la Facultad de Ciencias. Estamos ubicados en el edificio de Biología. Y me acompaña en la mesa José Antonio López Guerrero, profesor de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Biología Molecular. Y luego se incorporará a la mesa y yo me levantaré nuestro vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia, José Luis Pau, que nos acompaña y que será parte de este coloquio, de la presentación del libro que vamos a tener en el día de hoy. La verdad es que para mí es una alegría y realmente un momento de unión entre ciencia y cultura. Eso que yo tanto defiendo en mi primera etapa como vicedecano de estudios de grado y como decano de la facultad. Creo que somos profesores, pero la universidad, más allá de estudiar biología, química, física y todas las titulaciones, un máster, un doctorado, lo que formamos son personas de un nivel cultural elevado. Por tanto, estamos ante un hermanamiento entre ciencia y cultura y sobre todo de un término maravilloso que me encanta, que es la divulgación. Para hacer buena divulgación hay que ser un buen académico, un buen investigador, sobre todo tener capacidad de difusión y convencer con lo que decimos. Así que creo que en esta tarde del día de hoy se aunan todas esas cosas en una persona como es Hal. Bueno, yo no me extenderé mucho porque lo importante es Hal. Yo estoy aquí como decano, creo que y su libro, por supuesto. Creo que mi papel es solamente el de introducción a esto que estamos haciendo hoy. Y, por supuesto, seguro que José Luis hará una presentación mucho más técnica que la que yo pueda hacer, pero no puedo frenar mi pasión a escribir y a hablar cuando me enfrento a un libro con un nombre o con un título tan llamativo, tan atractivo y constituido basado en un oxímoron que me llamó mucho la atención, ¿no? Los buenos virus. Bueno, la verdad es que para mí los virus siempre han sido o relacionados etimológicamente con una palabra que es tóxico o veneno. Luego, por tanto, buenos virus me llama mucho la atención. Pero creo que busca el atractivo del público, el atractivo de la divulgación y principalmente juega con algo que es muy importante, porque científicamente no es un oxímoron. Luego, por tanto, me gusta mucho el título que has puesto a tu libro. Bueno, no me entretendré, espero que después durante el coloquio tengáis ocasión de hacerle preguntas, creo que será la parte más emocionante, incluso alguna complicadilla que sé que a Hal le encanta. Yo ya le llamo Hal porque llamarte José Antonio es como si te diera mucha distancia. Si llamas a mi casa por José Antonio te dicen que no existe. Exacto, así que bueno, yo hablo siempre de Hal y cuando tengo que hacerlo de manera formal hablo de José Antonio López y eso me cuesta, pero bueno. Así que os invito a disfrutar, a escuchar con curiosidad, con ilusión y sobre todo a dejaros contagiar, en el mejor sentido de la palabra, con lo que hoy vais a escuchar y a participar de esta oportunidad que nos ha brindado José en un lugar tan peculiar como es su casa, como es la Facultad de Ciencias de una universidad pública como es la UAM. Así que yo ahora me levanto, José Luis. Notas aquí. Aquí tengo alguna pregunta también. Muchas gracias, decano. Bueno, ante todo agradecer a Hal su predisposición para aceptar tan rápido la propuesta del decanato de tener esta breve charla, coloquio con todos nosotros, porque la idea es que el público también participe un poco de la misma. Antes de comenzar, quería hacer un breve repaso de su extensa trayectoria profesional, espero que no se ruborice. Hal es catedrático de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de nuestra universidad y director del grupo de neurovirología y nuevos antivirales frente a virus humanos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Estudió biología en la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en bioquímica y biología molecular. Realizó su trabajo de tesis en CBM, doctorándose por la UAM en 1989 y recibiendo el premio extraordinario un año más tarde. Hizo posteriormente dos estancias postdoctorales, una en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC entre 1990 y 1993 y otra en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas entre 1993 y 1996.
Tras unos años como profesor asociado aquí en la casa, obtiene su plaza de profesor titular en 2001. Entre el 2006 y el 2009 crea y dirige la Unidad de Cultura Científica de la UAM por petición expresa del entonces rector Ángel Gabilondo. Además, entre el 2006 y el 2025 ha sido también responsable de la Unidad de Cultura Científica del CBM. Sus actividades como divulgador científico van desde la organización de visitas guiadas al CBM para estudiantes y profesores de secundaria hasta su participación en programas de radio, televisión, prensa escrita y distintos blogs y foros de internet, pasando por intervenciones en jornadas culturales, Feria de la Ciencia de Madrid o la Semana de la Ciencia. Ha publicado más de 250 artículos entre investigación y difusión, pero quizá una de las actividades más destacadas haya sido la publicación de una quincena de libros sobre temas científicos para la ciudadanía, que han hecho de Hall uno de los mejores divulgadores científicos de nuestro país. En la actualidad, y tras más de 20 años, sigue dirigiendo y o colaborando en programas de Radio Nacional de España, tales como Entre Probetas o El Laboratorio de Hall, ambos en Radio 5, o Marca España a Ciencia Cierta de Radio Exterior. También es colaborador habitual en varios programas de televisión española, La Sexta, Antena 3, 4 y Telemadrid. Ha recibido una larga lista de premios, de los que mencionaré algunos. En 2012 recibió el Premio de Comunicación Científica Blogs de la Fundación Madrid+D. En 2014 el Premio de la Fundación Antama. En 2016 el Premio Especial del Jurado Ciencia en Acción. En 2017 el Premio Honorífico a Serío. En 2018 el Premio de la Fundación Gestión del Conocimiento en Divulgación Científica. En 2019 el Premio Lupa Escéptica de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. En 2021 el Premio CSIC Fundación BBVA de Comunicación Científica. Y en 2024 el Premio Código Sepsis de Investigación y Divulgación Científica. Este mismo año ha recibido el Premio de Información, Comunicación y Difusión de la Salud y ha sido nombrado académico de la Real Academia Europea de Doctores. En el prólogo a la primera edición de su primer libro, titulado ¿Qué es un transgénico? Y las madres que lo parieron, título que de por sí invita sin lugar a dudas a su lectura, dice: no he pretendido escribir un buen libro sobre transgénicos, tampoco un buen manual, mucho menos un libro de culto. Solo he intentado escribir un libro manual ameno sobre la modificación genética de organismos vivos, eso sí, aportando mi visión personal en cada momento. Quizá la frase recoja una de las definiciones más precisas de lo que debe ser una actividad de divulgación científica, algo ameno con una fuerte impronta personal. Como inicio del coloquio, para romper el hielo, sí me gustaría referirme al nuevo libro que está ya pues disponible para todos vosotros, titulado Los buenos virus, como bien ha dicho el decano, el lado viral de la evolución de verdugos a salvadores, publicado por la editorial Guadalmazán y que tendrás ocasión de presentar en la Feria del Libro este próximo sábado. Como en aquel primer libro, sospecho que tampoco ha sido tu intención de escribir un buen libro sobre virus, pero también sospecho que, considerando que los dos libros se llevan, les separa 20 años de distancia y una larga trayectoria profesional, pues alguna diferencia seguramente tenga con aquel primer libro. Así que, te agradecería que nos contases algo más de qué te ha llevado a escribir este libro y cuáles crees un poco que serían esas diferencias que tú has encontrado en el proceso creativo con respecto a esos primeros libros que escribiste. Y creo que vas a poner una diapositiva. Sí. Así que casi me aparo para que la gente lo vea bien y ahora continuamos. Pues nada, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, querido decano, querido vicedecano y compañeros, amigos, alumnos y todos los que estéis aquí. No tengo el libro todavía, lo tocaré físicamente el sábado a las 5 de la tarde en la caseta 145, en la caseta de Guadalmazán. Ya ahí lo veré y lo leeré. Al final salió un poquito más cortito de lo que yo pensaba, porque le ha gustado mucho al editor, lo ha querido editar él mismo en persona para que llegue a todo el público de habla hispana, y eso pues, ha requerido pues, algunos ajustes, ¿no? de texto y demás, saliéndose un poco de lo que suele ser mi forma. Yo me gusta escribir los libros como hablo, para bien y para mal. Y bueno, hemos tenido que hacer algunas reformillas. O sea que no tengo ese libro, pero sí prometo a todo el mundo que quiera, después de la charla, si queréis, yo como tengo aquí mi despacho en el sótano, en el despacho del 18,
el que quiera, yo le regalo un libro de la misma editorial, el de coronavirus, que fue hace un par de años durante la ignominiosa o luctuosa pandemia que sufrimos. Contestando a tu pregunta, sí, hay diferencia. Bueno, mi primera incursión en la literatura de divulgación fue por una cosa poco también extraño, y es saqué la plaza, y aquí tengo compañeros que la sacamos con pocos meses quizás de diferencia. Saqué mi plaza de titular y no tenía dónde trabajar. Estaba en el CDM, ya no estaba en el laboratorio donde estaba hasta ese momento, y llegué al CDM y digo, me siento aquí en el sofá, no sabía qué hacer de repente. Entonces, esperando a conseguir un sitio para seguir investigando, alguien me propuso escribir un libro de divulgación de una editorial que estaba abriendo una línea nueva de divulgación, la editorial Sirius, la línea Tangente, y me propusieron escribir sobre transgénicos. Y sí, he avanzado mucho en la gramática, en léxico, en la soltura de la expresión, en las hipérboles, en fin, en controlarme a veces y no decir todo aquello que me gustaría decir, aunque luego esa fase la pasé y ahora sí estoy en la fase en la que digo lo que me da la gana de decir. O sea que no sé si ha habido una involución o algo, pero ahí estamos. Y bueno, escribí un libro de virus, ni vivo ni muerto, la editorial Guadalmazán, que no sé cómo llegué a ella porque no la conocía. Y bueno, la conocía porque me llegan libros toda la semana para que yo los reseñe en mis programas de radio. Entonces, a lo mejor creo que por ahí contacté con ellos. Y bueno, y 2 meses después de la segunda edición de ese libro, entramos en pandemia, nos encerramos y empezamos a hablar de coronavirus. Y el editor, como loco, Hal, por tu padre, dime por favor que hablas de coronavirus en el libro de Virus y Vivo. Digo, bueno, sí, los menciono, pero no era mi apuesta de pandemia, era la gripe. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una tercera edición mejorada. Digo, bueno, déjame porque estoy escribiendo un diario sobre el virus y ya lo que podemos hacer es escribir un segundo libro. Escribimos ese segundo libro, quizás con menos éxito porque ya se publicó cuando ya la palabra coronavirus no daba urticaria, entonces ya no. Y desde ese hasta este de los buenos virus, pues ha habido otros, más intimista y con un título que no sé si ha encajado bien o no en el concepto que queríamos vender, virus, chicas y laboratorios. Pero en cualquier caso, sobre el libro de buenos virus, efectivamente puede ser hasta una incongruencia si uno piensa que el término virus latín significa veneno directamente. De hecho, eran unos venenos filtrables que pasaban por filtro por donde no pasaban las bacterias y producían efectos al principio en las plantas, en la planta del tabaco, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, nos fijamos en aquello que nos interesa como especie dominante de la Tierra, lo que tiene un interés clínico o lo que tiene un interés veterinario. Lo demás no existe. Ahora sabemos que sí, que existe y que el 99,99 seguramente % de las especies virales pasan de nosotros o incluso son necesarias para nuestra propia existencia y supervivencia. Por lo tanto, a peso son más los virus buenos que los virus malvados que, como dirían los gallegos, habeilos ailos. Entonces, bueno, tenía preparada una rápida presentación que no voy a entrar porque la idea es que hablemos, que dialoguemos entre todos, de, bueno, lo que es un virus. Se termina antes diciendo lo que no es un virus. Un virus no es un ser vivo, pero a ellos les da igual. Un virus evoluciona, produce efectos biológicos, muta, se adapta, se replica. Hombre, desde luego, un tapón de las botellas de esto que algunos grupos críticos dicen que es una vergüenza que se aten a la botella, no es un virus. O sea, es otra cosa. ¿Que no es un ser vivo? No les importa. ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no tiene metabolismo. Hay bacterias que son parásitas intracelulares obligadas, que tienen un metabolismo muy, muy justito y nadie duda que sea un ser vivo. O sea que a ellos les da igual cómo los llamemos, pero oficialmente no son seres vivos. Y bueno, algo que se habla mucho últimamente, que si existe o no existe el cambio climático, algo que siempre me llama la atención porque conceptos científicos tan sensibles y tan importantes como el cambio climático, como la biotecnología y demás, se asocia a determinados grupos políticos
tanto por un lado como por otro, ¿no? O sea, es algo que nunca he entendido, pero lo que sí es cierto que una serie de factores clarísimos, cambio climático, la capacidad del hombre de poder dar la vuelta a la Tierra no sé si en qué línea aérea, pero vamos, en 24 horas o como mucho con alguna escala en 30, 40, 35 horas, yo sé que se puede dar la vuelta a la Tierra ya hoy día. O sea, que podemos infectarnos de un virus patogénico en una cueva de República Democrática del Congo por la mañana y por la noche está infectando a nuestra familia en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y somos cerca de 10.000 millones de seres humanos y cada vez más, y con un contacto cada vez más estrecho en muchos sitios con animales. En algunos países incluso hay tráficos descontrolados de animales, convivencia muy estrecha con animales, de forma que el paso de patógenos hacia, quizás en los dos sentidos, pero lo que nos interesa a nosotros es hacia el nuestro, el vector, la zoonosis, animales a nosotros, va aumentando. Por lo tanto, hay una serie, y como he dicho, el cambio climático que hace que cada vez más se dé la circunstancia para que cada vez más en una franja más ancha de la Tierra haya virus que en otra época y vectores que en otra época estaban circunscritos a zonas tropicales, zonas con unas temperaturas y condiciones de humedad específicas. Pues todo eso va cambiando y hace que cada vez veamos más virus en más zonas porque aparecen por primera vez por mutaciones, que también lógicamente también las variaciones genéticas son importantes, o porque reaparecen en zonas donde ya se habían eliminado, o aparecen en zonas pero desde otras zonas previas. O sea, que no es que aparezcan por primera vez y se detecten en la Tierra, como puede ser el coronavirus, que apareció y ahí está. Antes no se le situaba en ningún sitio, sino que simplemente se va modificando. Todo esto, como digo, son factores muy importantes de emergencia y además de emergencia en las dos acepciones de la palabra, emergencia y urgencia y reemergencia sanitaria. Por supuesto, hemos tenido la pandemia de coronavirus en la que todos tenemos en mente. Podemos retroceder poco para ver otras pandemias de gripe, ver otra pandemia importante que sigue activa y que parece que ya no está ahí, porque parece que ya es una enfermedad crónica como es el VIH, pero han muerto 40 millones de personas. Si retrocedemos un poquito más, vemos a principio del siglo, donde está la gripe... Ahora no la veo, la gripe aquí. La gripe española, según a quien se le pregunte, mató entre 50 o 100 millones de personas en un mundo donde había 1.500 millones. Si eso lo extrapolamos a un mundo con 9.000 millones y según a quien se le pregunte, entre 10 y 15 millones de muertos por el coronavirus, podemos tener una estimación de lo que supuso la mal llamada gripe española. Podemos ir hacia atrás y solamente me estoy fijando en pandemias virales, ¿no? Que es más mi campo, ¿no? Pues tenemos otras que obviamente son de bacterias y demás, y podemos ya llegar, si vamos muy atrás, la plaga antonina, la peste antonina, que no era la bacteria de la peste, sino que era seguramente la viruela, que diezmó en los ejércitos, las legiones romanas, y prácticamente 1 de cada 4 habitantes de Roma imperial murió, incluyendo al coemperador Antonio, y la peste antonina. Bueno, simplemente pues comentar la parte positiva, esa sería la parte que todos visualizamos de un virus. El virus viene para fastidiarnos todo lo que puede. Y en realidad le sabe mal al virus causarnos daño, más que otra cosa porque depende de nosotros para diseminarse. Es un parásito intracelular obligado. La parte benévola, la parte que más desconocida de los virus es simplemente una pincelada y ya está. Y os doy paso al debate, es que los virus hacen que seamos mamíferos. Hace unos cientos de millones de años, seguramente un protomamífero fue infectado por un virus, un retrovirus, e hizo que el embrión no saliera en forma de huevo al exterior, sino que se fundieran las membranas del trofoblasto, que luego dieron lugar a la placenta y demás, y generara no solamente los mamíferos, sino los mamíferos placentarios,
que es lo que somos casi todos nosotros. Viendo algunos así, mandatarios de países así lejanos y tal, no sé yo si todos los humanos somos mamíferos placentarios o en fin, eso ya habría que analizarlo. Y bueno, eso en cuanto a nuestra propia evolución. Pero en cuanto a la evolución del planeta, algo tan sencillo como el clima. ¿Qué tiene que ver un virus con el clima? Una nanopartícula, un nanoorganismo con el clima. Pues una cosa muy sencilla. En una cucharada de agua de mar hay más de 1 millón de bacterias y hay 10 veces más virus que bacterias, fagos que se comen bacterias. Las bacterias son lisadas por los virus y el carbono orgánico de esas bacterias se convierte al final en CO2 que va a la superficie y tenemos ahí ya parte de la atmósfera con su CO2 que, como ya sabéis, interviene directamente en el clima. Más aspectos donde los virus pueden ser positivos, bueno, pues ya en terapias, en tecnología, biotecnología o biosanidad. La famosa, antes había otros intentos de vacunar a la gente, con los otomanos lo hacían directamente de pústulas de personas que habían sufrido la viruela, pero llegó un médico, Edward Jenner, no voy a entrar ahora a hablar de la historia de la vacuna, y arrancó lo que sería la vacunación moderna, en el año 1796. Ya decir ya que en aquella época había negacionistas y realmente personas muy contrarias a cualquier avance de la ciencia, como lo podemos encontrar hoy pues en la sociedad, ¿no? Dibujando que las personas vacunadas les aparecían bultitos con forma de vacas, con cuernecitos por algún lado y tal, y en fin, cosas raras. Una observación que es curiosa y que también se refleja en el resto de las artes, no solamente en la ciencia, sino por ejemplo en la literatura, era un hecho curioso que ya el propio Edward Jenner observaba, y era que las vaqueras que ordeñaban a las vacas, cuando pasaba una plaga, un brote de viruela por el pueblo, eran las únicas que no se les picaba la cara de viruela. Y entonces muchos escritos, muchos poemas, mucha literatura hablan de la belleza de las vaqueras. Y aquí en España pues hemos tenido nuestras propias literatura sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, la vaquera de la Hinojosa, que pues eso, elogia estas bellezas en comparación con la media de lo que ocurría prácticamente en cualquier país que había sido azotado, ¿no? por este virus, por la viruela. Bueno, pues gracias a un virus modificado hemos podido erradicar por primera vez de forma consciente, porque erradicamos miles de especies de seres vivos sin saber que lo estamos haciendo, pues de forma consciente erradicamos un ser no vivo, pero un ser peligroso. También gracias a la biotecnología, en este caso en forma de terapias génicas basadas en virus, hemos podido corregir genes defectuosos. La película de El niño burbuja o El niño de la burbuja, algo así, de John Travolta, este señor que creo que es un discípulo de la cienciología o algo así, pues habla un poquito sobre este tipo de terapia, que al principio tuvieron algún que otro revés, ¿no? en su implantación. Y hace poco, hace menos de un año, pues aquí en España hemos tenido nuestro propio tratamiento de una sordera de una niña jovencita, no sé si llegaba al año y pico de edad, y llega porque se ha curado, gracias a, como digo, a terapias con virus. Otro sitio donde los virus pueden ser muy positivos estamos viendo que cada vez hay más resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias recalcitrantes. Antes hablábamos de la Clostridium difficile o de la Escherichia coli, se están volviendo altamente resistentes. Pues gracias a virus, a bacteriófagos que infectan bacterias, y tenemos grupos importantes en España, pues podemos otra vez volver a pensar en tener terapias que combatan a los virus, a las bacterias resistentes a antibióticos. Y bueno, y gracias a los virus, pues la ciencia ha avanzado desde descubrir que el ADN es la molécula de la vida, gracias a coger un fago, marcarle con fósforo radioactivo el ADN
y con azufre radioactivo la proteína y ver qué es el fósforo, lo que se transmite de una generación a otra, pues se pudo deducir que era el ADN. Y no quiero hablar mucho porque tengo un experto en bioquímica con un gran libro también sobre el tema y luego luego me critica. Bueno, pues gracias a los virus hemos podido secuenciar y alguien se llevó 2 premios Nobel por ello. Frederick Sanger. Gracias a los retrovirus, como digo, adenovirus, podemos tener terapias específicas contra enfermedades que requieren de la reposición de un gen defectuoso o de la reposición de una proteína defectuosa. Y ya, simplemente para terminar, comentar que, como bien nos han comentado, soy el director actualmente del grupo de neurovirología del departamento, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también del mismo grupo de neurovirología y terapias génicas y antivirales, perdón, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Llevamos 2 proyectos, 2 grupos, 2 bloques de investigación en marcha. La más reciente, la otra es el herpes implicado en enfermedades neurodegenerativas, pero la evolución de mi grupo va claramente, desde la pandemia, va directamente a un proyecto muy ilusionante sobre antivirales específicos contra diferentes virus. Virus de transmisión aérea, que hemos encontrado antivirales que incluso se podrían administrar de forma por aerosoles, por ejemplo, y actualmente estamos viendo diferentes tipos de moléculas, de compuestos naturales, de reposición de medicamentos que ya están en el mercado, de nueva síntesis con colaboraciones internacionales. Pues como digo, somos un grupo muy ilusionado y muy ilusionante que estamos viendo y tenemos ahora mismo varios proyectos y varias publicaciones y varias patentes en marcha sobre todo esto, que en cualquier caso, bueno, pues también os invito en algún momento, si queréis, pues os damos el personal de mi laboratorio una charla más extensa sobre el tema. Como os han comentado, pues desde hace ya más de un cuarto de siglo me dedico a la divulgación y mi programa estrella puede ser Entre Probeta, que se emite los martes en Radio 5. Hoy se ha emitido, además, entro en fase cuántica y me desgloso en 2, la superposición de los átomos que pueden estar en 2 sitios al mismo tiempo. Pues yo los jueves a las 10 de la mañana estoy simultáneamente, si ponéis Radio 5, estoy simultáneamente en mi programa de laboratorio de Hall, hablando con un pequeño píldora de 5 minutos y al mismo tiempo me estoy entrevistando a alguien en mi otro programa estrella de Marca España de Radio Exterior, con 20 millones de oyentes en todo el mundo, que como digo, esta mañana hemos hablado con Bernardo Radón, un químico muy importante, que hemos hablado sobre el Premio Frontera del Conocimiento que ofrece el BBVA todos los años, y que este año en química se lo van a dar, entre otros, a un español, a Avelino Corma, Dicen que los premios Frontera del Conocimiento es la antesala del premio Nobel. De hecho, yo tuve la ocasión de estar en varios premios que después se convirtieron en premios Nobel, o sea que muy interesante. Y en otros medios. Aquí antes había una foto de X, la he quitado. Mi hija dice que soy un idiota, que con 15.000 seguidores, que ya en algunos pueblos ya sería influencer. Me he quitado por razones obvias de X y me he abierto mi cuentecita en Blue Sky con mis 40 seguidores. Y pues la mar de contento. O sea que aquí estamos. Y estos son algunos de mis libros, y como digo, lo podré tocar y oler el próximo sábado, que os invito a que estéis. Y aquí está, pues aquí estamos todos, todo el grupo. O sea que... Muy bien, pues muchas gracias, Hal, por esta píldora de conocimiento a modo de entrante, ¿verdad? El que quiera darse un buen banquete, pues nada, que vaya el sábado, ¿verdad? Sí, yo he dicho, después de 5 a 6 estoy firmando los libros que hagan falta. De 6 a 7 hay otra firma muy importante que también quiero estar presente, no es la mía, pero de una amiga. Y después, el que aguante, pues oye, tiene una cañita por allí ya prepagada.
Muy bien, bueno, pues queríamos saber también un poquito más sobre ese papel de divulgador, ¿no? Cómo te nace y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Porque una de las cuestiones bueno, que viendo tu biografía un poco, ¿no?, descubre es que empiezas a ser divulgador muy pronto, ¿no? Generalmente, bueno, pues la gente tiende a ser divulgadora muchas veces cuando alcanza ya la madurez investigadora y bueno, parece que tiene como más tiempo para dar la divulgación o empieza a entender mejor cómo gestionar el tiempo y eso le ayuda a llegar a otro tipo de público. Pero en tu caso empieza a muy temprana edad. Entonces, bueno, quería preguntarte, ¿tú cómo ves el papel del divulgador y si verdaderamente el divulgador nace o se hace? Bueno, pues algo que me imagino que es difícil percibir, que no os habéis dado cuenta, pero a mí me gusta mucho hablar. O sea, ya sé que esto choca, ¿no? Cuando lo digo, la gente no. Y esto es difícil de entender y de creer. Pues yo, desde pequeño, yo me visualizo a mí mismo con 7 años, 8 años, escribiendo formulitas así, cosas. Alguien me dijo que H2O era una cosa que nos bebíamos y yo ya de pequeño con un palito lo escribía en el suelo porque yo vivía en un barrio obrero muy humilde, en el barrio de San Fermín, al sur de Madrid, donde no había acera ni nada. Cuando llovía bajamos todos con una lima a jugar ahí en el barro y esas cosas, pues en ese mismo barro ponía formulitas y me recuerdo así. Luego me recuerdo de migrante en Hannover, en el norte de Alemania. Cuando el profesor faltaba a clase, me llamaba a mi casa: López, que hoy no puedo ir, que vete y explícales a los chavales lo que es la mitosis. Iba yo a mis propios compañeros a contarles lo que la clase de ese día, y lo curioso es que me aplaudían y todo, ¿no? Que estaban deseando que el profesor Jesús Castañeda no fuera a clase. O sea, siempre me ha gustado. Entonces yo creo que en mi caso yo nací así. Y nací así después de algunos reveses, como por ejemplo cuando pido un proyecto de investigación y uno de los referees me contesta diciendo que el proyecto está muy bien, que es muy viable, que está muy bien, pero que el hecho de que el IP del proyecto sea un conocido divulgador científico español va en detrimento de su calidad como investigador. Entonces, a pesar de eso, yo creo que esto habría matado las esperanzas y las ilusiones de más de uno, pues en mi caso pues no lo hizo, seguí adelante. Y luego ya a partir de ahí ya una pequeña brisa, un soplo, una corriente te va llevando. Como dije, de repente me vi enseñándole los departamentos técnicos del CBM a los grupos de instituto. Lo que fueron 4 chavales de un instituto, medio favor: oye, mira, Hal, tú que estás ahí, no te importa. Vemos, al final se convirtió en algo reglado todos los años a más de 500 estudiantes y 40 profesores. Les enseñaba todos los departamentos científicos. Y a partir de ahí, bueno, pues ya lo que he comentado antes, me vi, al regresar de mi segundo postdoctoral, alguien me ofreció entrar en una emisora pequeñita aquí en San Sebastián de los Reyes, Radio Utopía. O sea, aquí alguno de Alcobendas de San Sebastián de los Reyes, Radio Utopía. Pues ahí empecé a hacer un programita y curiosamente poco después, por mi primer libro, que vino en aquella circunstancia que comentaba antes, me llaman de Radio Nacional, Manolo HH, para decirme que querría hacerme una entrevista por mi libro que es un transgénico y las madres que lo parieron, pero que tenía un problema, y es que el programa era en directo a las 3 de la mañana y en Radio Nacional, que está pues en Somosaguas. Entonces yo le dije, bueno, pues es un problema porque a esa hora yo suelo estar merendando a las 3 de la mañana, pero bueno, pues siempre puedo hacer un hueco y voy para allá. En cuanto al sitio, pues mira, mi casa da con la valla de Radio Nacional de España, o sea que incluso queréis poder ir en zapatillas y tal. Pues aquella gracia de esa entrevista, en el año 2002, creo recordar, pues entré a hacer un programa a las 3 de la mañana de divulgación científica y curiosamente ese programa fue récord de audiencia, incluso por encima de la SER, o sea que de repente vieron que había un pico y que había gente que quería escuchar ciencia. Algo que sería otro debate ahora, hablar de lo que en mi propia casa, Radio Televisión Española, han querido hacer importando basura de otras cadenas, ¿no? Pero eso ya sería otro debate. O sea que
alguien me dice, hombre, es que hay que darle a la gente lo que quiere ver. Si quieren ver a Belén Esteban, pues habrá que enseñársela. Digo, es que creo que es justamente al revés. Uno de los programas más exitosos de la historia de la humanidad se llama Cosmos, de divulgación de astronomía, por Carl Sagan. O sea, que es al revés. La gente ve lo que al final le quieres ofrecer y tienes que ofrecer algo de calidad. Bueno, pues entré en Radio Nacional y no he vuelto a salir desde entonces, o sea que ya han pasado unos cuantos años. O sea, es cierto que yo nací, pero también es cierto, y ya termino, que también se da el caso contrario, y es que hay divulgadores que se acaban haciendo. Y cada vez algunos se hacen bien, otros quedan medio crudos, otros no vuelta y vuelta, pero como las circunstancias van cambiando y ahora para los grandes proyectos, las grandes becas, que lo sepáis, chicos y chicas, las Fulbright, las Marie Curie, todas estas, ya te piden que diseñes programas de outreach, de divulgación de la ciencia, entonces ya, como se suele decir, a la fuerza ahorcan. Entonces, ahora mismo yo no sé dónde estará aquel referee que me dijo lo de gran divulgador, pero no sé cuánto, yo no sé ahora dónde estará, pero seguramente que estará como otros muchos que despreciaban lo que yo hacía en el CBM y hace unos años me escribieron un mail, por favor, Hal, ¿te acuerdas que hace 4 años me entrevistaste así 5 minutos para un programa tuyo? ¿Te importa darme un certificado? Porque me voy a presentar a los sesenios de transferencia y tal. Entonces, a la fuerza ahorcan y van apareciendo divulgadores. Y en ese pool de divulgadores que van apareciendo, pues los aparecen con más y con menos vocación, con más y con menos arte. Yo tengo mucha curiosidad, porque Hal, en algún momento anterior, fue José Antonio López. Sí. ¿Y en qué momento se produce esa transición? ¿En qué momento uno pasa de ser José Antonio López? Puedes hacer un experimento demográfico, tú puedes saber de cuándo es la persona con la que estoy hablando, por si, precisamente sabiendo si me llama José, que serán mis amigos de casi de antes de irme a Alemania, Cabezón, me llamaban Cabezón en mi barrio, cuando ya eso ya la gente ya de mi antiguo barrio de San Fermín, porque éramos como 5 o 6 José, el José de la el José de la Teresa, el José de la Sofía y tal, y yo pues Cabezón, así no había más. Esparra, si eres compañero mío de la emigración alemana, el primer día de clase, que allí en Alemania a mí me gustaba, el mismo Jesús Castañeda, que sí que luego me pedía que le diera las clases, pues preguntó en clase, a ver, por favor, las 4 fases de la mitosis. Yo me lo sabía, me encantaba, pues, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Cómo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú? Yo, pero ¿dónde has mirado? No, es que no sé, lo sé. ¿Tú? ¿Y tú de qué pueblo te has escapado? Claro, yo me crié en Madrid de pequeñito, pero mi familia es de un pueblecito. Me preguntan por un pueblo, pues me fui al pueblo de mis padres, Esparragalejo, por cierto, lo recomiendo, al ladito de Mérida. Y ya que estoy ahí, decir que lo digo con mucho orgullo, pero para mí, lo digo orgullo porque si no nadie lo va a saber. La plaza de mi pueblo lleva mi nombre. Y yo creo que es el único pueblo del mundo que lleva el nombre de un virólogo todavía en activo. O sea, que lo cual, yo creo que es hasta un Guinness, pues ahí estoy. Pues Esparragalejo. Entonces de repente la gente me empezó a llamar Esparragalejo, pero claro, es muy largo. Entonces yo acabo siendo Esparra. Y si hoy vais a Alemania, a Hannover, y preguntáis por José Antonio López, si dice, oye, ¿qué es Esparra? Ah, pues sí, Esparra y tal. Hal, mi bata, en tercero mientras hacíamos la tesis en el CBM, Miguel sabe muy bien, en el grupo de Luis Carrascos y demás, pues la bata, J-A-L, mi nombre. Antes de llamarme Hal, me decían que yo era increíble, ¿no? Porque estaba siempre contando chistes, haciendo gracia. ¡Oh, Incredible! Entonces empecé a ser llamado por Incredible. Incredible. Pero de repente, ¿cómo se llama este? José Miguel Redondo, José Manuel Redondo, ¿no? José Miguel Redondo. De repente, oye, Incredible Hal. Estaban poniendo en la televisión una serie del increíble Hal, ¿no? Incredible Hal y Hal. Y ahí me quedé, y como había otro José Antonio López en el CBM, López de Castro y demás, pues yo era Hal, y ya mi familia, y a partir de ahí, hablo del año 84, todo el mundo que ha entrado en mi vida después, incluyendo mis mujeres, porque tuve
tuve varios, mis hijos y tal, pues HAL. Pues yo, mira, pensé que era por el ordenador de 2001. Siempre HAL pensé que era por el ordenador Ese era de con 2001, H que era con H, y pensé que lo habías adoptado. No, O sea, que era, yo vale, tengo un pues mira. poquito menos inteligencia y menos mala leche que él. Sí, mala leche. Que eso te daría un poquito de mala leche. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es, llevas tantos años en temas de divulgación que habrás visto algún cambio probablemente social en 30 años desde que empezaste hasta ahora. Bueno, pues en España es distinta, Sí, pero es más, digamos, más dada a conocer o a saber cuestiones científicas, a profundizar, etcétera, o estamos al mismo nivel que hace 30 una pregunta muy complicada. Yo, sinceramente, creo que en el mundo se está sufriendo una involución. Pues, se están distorsionando temas y palabras como cultura, como libertad, como... O sea, ya se pide hasta la libertad para creer en la ciencia. Perdón, es que la ciencia no es una cuestión de libertad. Es que yo tengo la libertad de creer que la Tierra es plana. Vale, pero no va a ser plana porque tengas la libertad de creerla. Puedes tener la libertad para tomarte una cerveza con berberecho si quieres, eso sí, siempre. Si estamos en mitad de la pandemia y confinados, yo no lo aconsejaría, pero ahí está. Entonces ha habido una especie de evolución. Si nos atenemos a los datos objetivos, cada 2 años la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, hace una encuesta de la percepción social de la ciencia. Pues el interés por la ciencia tiene una tímida pendiente ascendente, pero no llega al 20% de los encuestados que opinan que la ciencia es importante y que tienen interés y demás. Entonces, una clara, incurriendo a las encuestas que se han hecho después de la pandemia o durante la pandemia. O sea, que no ha cambiado mucho la percepción de que la pandemia, los países que más apostaron por la investigación, con más dinero público y demás, fueron los primeros que empezaron a salir de ella. Los países que más apostaron por la sanidad pública, Francia, Italia, Alemania, incluso que nos triplican el número de camas por 1.000 habitantes, son los que más preparados tuvieron. Con todos esos datos que tenemos, incluso los datos de cómo fue la pandemia, que vivimos, por desgracia, una lucha entre comunidades y Estado central que desvirtuó completamente lo que es el desarrollo social, cultural y científico de la pandemia. Claro, con tal de llevar la contraria al opositor, pues si el opositor dice que hay que confinarse, pues tú vas a decir que lo importante es tomarte una cerveza después de salir del trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, todo eso me da que pensar que quizás mucho no hayamos evolucionado. 1/3 de la población europea, según el Eurobarómetro de Cultura, sigue anclado en conceptos incluso pseudocientíficos. Los conceptos pseudocientíficos arraigan más y se hacen virales antes en las redes sociales, así como se dice que ahora mismo el europeo medio varón y de menos de 20 años se ha radicalizado en sus convicciones políticas y también en sus convicciones también científicas, anticientíficas, pues creo que mucho no se ha evolucionado. Hay más capacidad de información, tenemos más fuentes de información, pero por definición también tenemos más fuentes de desinformación. Se sigue pensando que todo lo que aparece en la televisión tiene que ser cierto, lo que aparece en la radio, pero por desgracia ahora mismo lo que no esté en TikTok y lo que no esté en Instagram no existe. Y por desgracia ese campo no tiene puertas todavía. Bueno, pues no sé, muchas gracias, Hal. Es momento, si queréis, de lanzar alguna pregunta a nuestro ponente, participar. Me podéis preguntar, criticar, dar dinero para la investigación, cualquier interacción que consideréis oportuna, yo la acepto. Me voy por un perolero. Venga. ¿Qué opinión te merece, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, si puede suponer un factor para hacer la divulgación de forma automática, en lugar de con divulgadores como es tu caso? Pues es buena pregunta. Yo creo, vamos, que queramos o no queramos, la inteligencia artificial está ahí ya, ¿no? Y yo la utilizo en mis clases. Hace poco una alumna me presentó un trabajo
y no lo pude corregir porque me lo presentó ya me lo presentó ya el día que nos estábamos despidiendo. Le dije, mira, yo no, ya lo voy a leer y te voy a contestar, pero la idea era que lo hubieras puesto aquí, tal, no sé cuánto. Digo, lo voy a leer y te voy a contestar, pero ya no te lo puedo valorar, porque no tengo todavía las herramientas. Yo sé que hay herramientas, pero si nos dedicamos a ser policías ya, con esas herramientas que hay para detectar plagio y detectar inteligencia de ChatGPT y no sé cuánto, mira, a mí me da igual cómo hayas escrito el trabajo, como si lo hubiera escrito tu padre, que es ingeniero, lo que sea, me da igual. ChatGPT, Perplexity, lo que sea. Aquí tengo a compañeros y colaboradores míos de estudiantes e investigadores de mi laboratorio que cada día me demuestran ya lo desfasado que estoy. Que ya el ChatGPT ahora ya está en no sé cuánto y tal. Digo, me da igual. Yo lo que quiero es saber que tú lo has aprendido, o sea, que lo que me muestres, yo te puedo preguntar y pueda dialogar contigo, porque ahora ya, o sea, que de alguna forma tenemos que adaptar la inteligencia artificial a nuestra labor. En cuanto a su utilidad, es muy buena, muy alta. El problema es que hoy por hoy dicen que ya están haciendo máquinas por inteligencia artificial que son capaces de programarse a sí mismas y de programar otras máquinas. Había un matemático, Craig Bennett, que comentaba que ya se ha pasado la edad. Esto es como el que vaticinó que todo lo que pasaba en Viaje al Futuro, como Regreso al Futuro, en la segunda parte, que estaba situada en el año 2015, creo, que luego hemos pasado esa fecha y no viajamos en skate de esto, en voladores, ¿no? Pero él decía que en un momento determinado la capacidad de procesamiento de los ordenadores llegará a la misma que el cerebro humano. Y a partir de ahí pasarán tres cosas: que nos destruirán, como en Terminator, que colaborarán con nosotros, como hay otra película también de una colaboración con robots, o que crearán su propio universo y tendrán un universo paralelo donde evolucionarán entre ellos. Eso me recuerda una película tierna, a mí me gusta, he visto un par de veces, que se llama Her. ¿Alguien la conoce? No Her de pelo, sino Her de ella. Que es un software que inteligencia artificial que interacciona con el usuario y el usuario se enamora de ella y se lleva el bicho así a su novia en el móvil y tal. Y pues eso, pues al final, bueno, pues el problema de la inteligencia artificial es que hoy por hoy la sigue programando el humano. Y hay conceptos y términos, se ha hecho experimentos donde tú le preguntas a la inteligencia artificial que cuál es la persona, cómo tiene que ser el perfil de una persona exitosa en ciencia y en arte y tal, y te dice que tiene que ser hombre, caucásico, heterosexual y no sé qué. O sea que claramente todavía la inteligencia artificial no es más que el reflejo de nuestras inquietudes, pero indudablemente la ciencia que acabará haciendo los experimentos y pensando por los estudiantes y tal, mira cómo se ve por ahí al fondo, pues seguramente, pero igual que también, y eso lo digo por la universidad, yo me puedo imaginar a un profesor en la pantalla directamente interaccionando a tiempo real por inteligencia artificial con los alumnos y será será el mejor vigilante de los exámenes, eso casi seguro. Mi experiencia en este sentido es que ya, a veces como JAL me urge a entregarle Ahora es un colaborador de Entreprobeta, que lo sepáis, desde hace ya más de un año. Muy bien pagado. A llevar los quesitos y no los tenía preparados, pues acudí por probar que el ChatGPT, yo le voy a hacer un quesito de esto, ¿no? Y a ver qué me hace. Ponme 300 palabras sobre el reino de la palote. El resultado era deprimente. ¿Ah, sí? Sí. Lo vi, digo, pero bueno, en fin, tardaría más en arreglarlo que en haberlo hecho directamente. Desde el principio, ¿no? ya. O sea, te digo mi experiencia. Luego, por supuesto, a veces lo pido, pero al final se lo pido, pero me da tal cantidad de lugares comunes, de errores, sí, de cuestiones reiterativas, de cosas, en fin, se ve que no está hecho con inteligencia. Ni con emoción, ¿no? Que no, aparte, por aséptico supuesto. y... Pero
se llama inteligencia artificial, pero está hecho sin inteligencia artificial será, pero no sé, yo lo he probado y considero que, por eso, que yo estoy en la fase 0.0 de todo esto y pues estará mucho mejor ahora, pero lo que he probado es, desde luego, una basura. Para esto es una basura. Entonces, la divulgación creo que tienes también pasión, tiene también compromiso, tiene también implicación. Y ahí no tienes, es evidente, datos fríos, a veces erróneos, y sin ningún tipo de estilo, sin ningún tipo, no sé, a mí no me ha gustado. Os lo digo, pues mi humilde experiencia, seguramente lo habrá mucho mejor y más, pero bueno, no lo empleo, si lo empleo simplemente para ver lo malo que es. Era esa visión personal que decías dentro del libro, ¿no? Que decías, claro, eso no lo da, la inteligencia artificial no lo aporta. Claro, yo, hombre, yo procuro escribir mis libros, los escribo basándome en mi concepto de lo que sé y desde mi prisma y desde mi realidad y algo mucho más importante, desde mis emociones. Entonces, me puedo equivocar más o menos, o puedo dar más énfasis en algo que a lo mejor un lector no le daré tanto énfasis, o al revés, pero gente que ha leído el libro, ya que hago un inciso otra vez saco pecho, no por mí, sino por una de las colaboradoras, la prologuista del libro es nada más y nada menos que Eva Nogales, que está considerada, bueno, no está considerada, no, tiene el premio Nobel Oriental, es el premio Nobel que se considera que es el premio Nobel que se da en Asia, ¿dónde se da? En Hong Kong, pero es que está en las listas ya para un inminente premio Nobel global. Es un lujo tenerla y ahora mismo es un doble lujo porque está ahora mismo aquí. Bueno, ahora mismo no está aquí porque si no estaría aquí. Me he escrito diciendo que sí, que no podía porque estaba... Pero ahora mismo pasa unos meses, es catedrática en Berkeley, en California, y pasa ahora mismo varias temporadas de varios meses en España y es un lujo tenerla. Y le pedí ese gran favor y me hizo una cosa que yo, si lo llego a saber que lo iba a hacer, a lo mejor no le pido el favor, porque una cosa es pedirle un favor y otra cosa es obligarla a que se lea un libro de 400 páginas que tenía en ese momento. Pues me dijo que se lo leyó, que le encantó y que vio mucho de mí en el libro, o sea, que le encantó porque era como si me estaba escuchando. Eso es quizás lo que el editor ha rebajado un poquitín. Me da miedo ahora cuando ya tenga el libro y lo vuelva a releer ya para disfrutar lo que me puedo encontrar, pero soy así, para bien o para mal, guste más o guste menos. Y además, como me recuerda a mi mujer, cariño, tú ya tienes una edad en la que puede ser incluso impertinente. Procuro serlo lo menos posible, pero... Sí, me gustaría hacer una pregunta, bueno, una reflexión. No sé si coincido o no con el tema de la inteligencia artificial, porque obviamente aprende como nosotros, pero ¿consideras que tu paso por la academia como docente, como profesor, más allá de investigador, ha ayudado en cierta medida a que seas un buen divulgador? Está claro que un buen profesor es aquel que muestra ilusión, pasión, vive lo que cuenta, vive lo que explica, entiende perfectamente y es capaz de divulgar esto a sus estudiantes en un tono de aprendizaje. Pero la divulgación que tú haces en muchos casos, más allá de demostrar tus características personales, a veces utiliza ciertos giros de ficción. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿consideras que tu paso por la academia ha sido el eslabón necesario para ser un buen divulgador? Aunque claro, nos ha dicho que eres un divulgador que has nacido así, ¿no? Pero te hago la pregunta porque sabes que tenemos un grado en ciencias que nace de un equipo del que yo trabajé, que costó mucho incorporarlo a la academia, que todavía sigue siendo muy criticado, y es un aprendizaje multidisciplinar, que sería el camino a formar a esos divulgadores que creo que son fundamentales para que la ciencia llegue a la sociedad. Y por eso te hago la pregunta, ¿crees que tu paso por la academia como docente, como buen docente, ha ayudado a que seas un muy buen divulgador? Pues en mi caso yo creo que indudablemente. Sí, yo he tenido pasión toda mi vida. Pues al igual que un
guitarrista, hay buenos guitarristas que aprendieron de pequeño de oído y que nunca han pasado por ninguna academia ni nada, que son autodidactas, pero creo que las tablas, creo que la estructura en el pensamiento científico y en cómo empatizar con el público al que quieres llegar, tener esa visión holística y general de gramatical, lo estoy comentando, lingüística, estructural, sin una formación, hablo desde mi experiencia académica, podría ser considerado, que no quiero decir podría ser considerado buen comunicador. Yo no me puedo considerar buen comunicador, me lo tienen que considerar los demás, pero desde luego habría sido otro comunicador. Para mí sí ha sido importante y considero que el paso por la academia en general es imprescindible. Que puedes tener pasión, que puedes tener emoción, que puedes transmitir esa pasión, esa emoción, indudablemente, pero llegando a cierto nivel ya de alcance social, escribir, me preguntaba la diferencia entre mi primer libro y este último. Pues han pasado 20 años, sí, yo ya con el primero ya tenía 40, pero indudablemente la formación que ha supuesto ese recorrido desde entonces, el paso por academias especializadas, cursos específicos de divulgación, como alumno y como profesor aquí en la universidad, el paso por la Unidad de Cultura Científica con Ángel Gabilondo, indudablemente pues ha marcado, pues yo creo que mucha de la palabra excelencia, pero no quiero utilizar la palabra, mucha de la poca o mucha calidad que pueda tener ahora como comunicador. ¿Algunas preguntas? También quería comentar ahora. Para que vayan pensando. Sí. El hecho del cambio que parece, yo no estoy convencido de que sea absoluto, que se muestra hacia la valoración del trabajo del divulgador en los currículos académicos. Yo, por suerte o por desgracia, he estado en decenas de oposiciones, y no en los últimos años, pero en los primeros. Yo saqué la prueba de idoneidad el año 85 y después salieron muchas oposiciones, de tal manera que éramos todavía pocos para decenas y decenas de plazas y me tocaron muchas. Entonces, había algunos opositores, algunos candidatos que ponían en su currículum que habían publicado en revistas, bueno, en nuestro ámbito, pues en revistas como Quercus o en revistas como entonces Biológica o revistas diversas de divulgación, ¿no? Y compañeros míos del tribunal le afeaban agriamente al opositor, casi lanzándole a la cara de una manera despectiva, en mi opinión repugnante: estos trabajos no valen para nada, porque usted es un divulgador, como decía, usted es un delincuente o algo así. Sí, he asistido a eso. Esa situación la he tenido yo. Sigue existiendo, me temo, ¿no? Entonces, yo ante eso intervenía. Yo era un profesor joven, un funcionario joven, vivía allí unos tipos que se supone que sabían mucho más que yo, desde luego llevaban más tiempo que yo en la academia, y yo procuraba decirle, bueno, sí, estos trabajos yo no los he podido estudiar con detalle, pero yo creo que tienen un valor, ¿no? Que acaso puede usted ponerlos como trabajos de divulgación y demás, pero realmente la mayor parte de esos trabajos los conocía casi todo el mundo. Los trabajos que estaban en las revistas supuestamente más indexadas o de mayor interés no los conocía nadie. Claro. El impacto lo tenía lo que no tenía impacto. O sea, es una cosa, es un delirio, ¿no? ¿Cuántos habrán podido leer tu mejor artículo? Mi mejor artículo fue durante mi postdoctoral en Heidelberg, pues un blog, índice de impacto 20 no sé cuánto, 20 y tantos. Pienso, ¿lo habrán leído 200 personas? Pues, bueno, siendo generoso o algo así. Sin embargo, bueno, pues un ensayo
curiosamente luego en el mundo me destacaban como uno de los mejores ensayistas científicos de España. Hablo ya de eso, de hace unos 20 años, cuando estaba empezando, o sea que de repente me he debido atrofiar porque nunca más he tenido esas distinciones. Pues estamos hablando de una tirada de 300.000 personas, por ejemplo. Cada uno de nuestros programas que tú has ayudado a engrandecer, pues son 80.000 personas directas los que lo escuchan todos los martes a las 9:05 de la noche en Radio 5. Pues son 80.000 más los que se bajan en podcast. O sea que lo que dices tú, exactamente, ¿qué es el impacto? ¿Cuál es el alcance, cuál es el impacto y cuál es, por lo tanto, la importancia de esa comunicación? Para que la gente sigue confundiendo, y eso lo digo en todas las charlas que me piden que dé sobre divulgación, pongo 3 niveles que casi nadie distingue. Yo todavía sigo corrigiendo proyectos y tesis donde se sigue comentando divulgación de los resultados. Sí, en divulgación científica. Sí, en el Congreso International Herpes Conference, no sé qué, y no sé cuánto, en un póster no sé dónde. Y yo sigo diciendo, eso es comunicación entre pares, comunicación científica, no es comunicación social de la ciencia. Hay 3 niveles en la comunicación por pares, que está muy bien, pero es minoritaria. Realmente el paper que escribe lo entiendes tú, lo entiendes tu grupo, si acaso, y el grupo de enfrente, en mi caso ya no, porque son de bacterias, y poco más, ¿no? Y poco más. Luego está la difusión científica, que ya es un grado más social, requiere cierto grado de nivel cultural. Ahí tenemos, por ejemplo, National Geographic, todo esto, Scientific American. Son artículos de divulgación, pero de cierta envergadura. Y luego está la verdadera comunicación social de la ciencia, que es he dicho difusión, antes quería decir difusión científica. Y luego está la divulgación científica, que es vulgo, significa pueblo en latín, divulgación, que es el puente con el periodista científico. Es la verdadera comunicación. Y ahí sí, ahí es donde están las revistas, pues el Cultural, donde yo colaboraba y tal, diferentes blogs y demás. Pero la gente y nosotros, los científicos, seguimos mezclando según nos interese a la hora de escribir proyectos o reseñas. A veces somos muy críticos con el mundo que nos rodea, y es verdad, ¿no? Con periodistas o medios y demás, pero debemos ser igualmente críticos con nuestro propio mundo. Sí. Exactamente, con nuestros colegas, ¿no? Con nuestra capacidad para hacer autocrítica que en definitiva nos engrandece, porque si somos capaces de hacer esa crítica a nosotros, también valora la crítica que hacemos a otros. Por eso yo creo que ha mejorado algo, pero no mucho. A veces ha mejorado de boquilla, porque hay un apartado, porque hay no sé qué, y porque ahora oficialmente se valora. Pero mira, vamos a presentar en un congreso en Cracovia sobre el ámbar, un trabajo sobre la divulgación del ámbar, la divulgación de nuestro equipo de investigación sobre el ámbar, que yo he quedado francamente sorprendido, gratamente, que en un congreso técnico sobre el ámbar haya una comunicación sobre la comunicación de esto. Me parece óptima la idea, ¿no? Sí. Porque ¿quién va a ir allí? Los propios paleontólogos que trabajan en ese ámbito. Claro. Pero sirve para estimular al resto de, bueno, señores, nosotros en España hacemos este tipo de trabajos, que por cierto, en ese congreso va una comunicación, una foto contigo, con en Interprobeta, sí, cuando yo hablé, porque yo he hablado del ámbar en Interprobeta. Esto lo pagas aparte, ¿no? Sí, no, pero eso luego lo liquidamos aparte, no sé que el decano quiera. No. Pero si dejes una parte para la facultad, encantado. Pero en fin, que quiere decir que también hay que convencer a nuestra propia Grey, ¿no? A nuestros colegas de que eso sirve, ¿no? Desde luego. Hay una cuestión también que probablemente el divulgador, cuando se aproxima a la sociedad, lo hace con la intención de comunicar verdaderamente, pues, de una manera más o menos, vamos a decir, asequible a la sociedad, a la ciudadanía en general, ¿no?
pero en ese proceso también creo que él se lleva algo de positivo, ¿no? Creo que él crece en esa manipulación de la información. Muchas veces ocurre algo mental, bueno, lo que decía Einstein, la famosa cita manida, sea fábula o verdad, de que no entiendes algo hasta que no eres capaz de contárselo a tu abuela, ¿no? En cierta forma, ese procesado de la información mental que hace el divulgador le ayuda a sí mismo a entender probablemente algunos conceptos que a lo mejor estaban un poco débiles en su cabeza o objetivos que tenía la ciencia, que en determinado momento pierde el foco sobre ellos, pero cuando recupera la visión de la sociedad los trae consigo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si nos puedes hablar un poquito más del beneficio que ha tenido para ti como científico verdaderamente este proceso de divulgación. Mencionabas a Einstein. Es como un poco como Groucho Marx, ¿no? Que parece ser que todas las frases del mundo las han dicho uno o otro. Que parece ser que también dijo aquello de si alguien dice que entiende la teoría de la relatividad es que no tiene ni puñetera idea. O cuando un periodista le dijo que para el público que explicara lo que era la relatividad sin hablar de, como comentó, sin hablar de universos, sin mencionar no sé qué parámetro, curvatura o gravedad, no sé, algo así, ¿no? Entonces, al final dijo Einstein, vale, yo lo hago si usted nos dice cómo freír un huevo sin mencionar las palabras aceite, huevo o sartén, ¿no? O algo así. O sea, que realmente sí, yo, pues en cada una de mis debates, interacciones y demás, me gusta eso, me gusta interaccionar. Y creo que sí, que aprendo pues con el movimiento del público, ¿no? No percibo si me estoy equivocando o no en mi planteamiento, si me estoy equivocando o no en el grado de empatía que he querido dar a esa sesión, el nivel más alto, más bajo, a lo mejor no. Y eso se percibe en la gente. Y luego en los debates, desde luego, pues muchos de ellos son muy enriquecedores para lo bueno y para lo malo. Y te vas cargando de anécdota como para escribir otro libro, ¿no? Una de las últimas, en mi pueblo, se puede decir que es Esparragalejo, porque me criaron mis tíos, que los dos eran de Esparragalejo, mi madre biológica era de Esparragalejo, pero mi padre biológico, al que apenas conocí, era de Manzanares, de La Mancha. Entonces, durante la pandemia, pues lo comenté en algún sitio y de repente me empezaron a llegar cartas de pueblos de La Mancha como paisano que querían que yo fuera allí a dar charla y tal, a pasearme, ¿no? Por allí por el pueblo, y lo aproveché. Y en una de mis últimas intervenciones en Manzanares, que supuestamente ahí encontré la ficha, ¿cómo se llama? El árbol genealógico de la parte mía paterna, pues después de dar una charla a un público muy entregado, pues un señor que estaba en la parte, era una especie de teatro con dos niveles, de arriba un señor me pregunta que eso que de lo que yo estaba diciendo y tal, que dónde estaba Dios, que si yo creía en Dios o algo así, ¿no? No, primero me preguntó algo sobre que no había hablado de Dios. Y no estaba hablando de evolución, que lo podría entender de repente la evolución, de ese diseño inteligente, creo que estaba hablando de transgénicos. Le comenté, hombre, que si creía en Dios, Y entonces le comenté que, hombre, que creía en la ciencia, pero luego insistió y decía, pero usted es uno creyente. Ya me quedé así y me vino la inspiración, por eso a veces uno rebusca en su biblioteca mental y me vino las palabras de, creo que fue Laplace a Napoleón, cuando le hizo la pregunta, que dónde había dejado en sus teorías matemáticas a Dios. Y entonces este le contestó, y así le contesté yo a este señor que estaba ahí en lo alto, y dije, pues mire, yo hasta ahora no he necesitado de esa teoría para divulgar ciencia. Y me gustó porque, claro, en un pueblo pequeño, Manzanares y tal, lleno, había, la verdad que, pues, los dos niveles, 300, 400 personas, me temí lo peor, ¿no? Digo, ahora de repente esto ya se desvía hacia el diálogo, hacia el debate de teología,
Pero no, me sorprendió porque la gente empezaron a abuchear al señor, empezaron a poner, digo, pero no, es ilícita cualquier tipo de interacción, el caso que haya una comunicación directa. Y en esa comunicación yo quiero pensar que algo doy a la audiencia, pero indudablemente algo me llevo también de la audiencia. Y después ya de 40 años de estar en diferentes debates y foros y demás, creo que ese poquito de cada uno de ellos me han ido conformando como para lo que soy. Bueno, pues si no se anima nadie más. Un libro, la siguiente pregunta. En cualquier caso, el sábado ya sabéis que lo tenéis en la caseta, lo tenía por aquí apuntado. 145. Caseta 145, editorial Guadalmazán, y eso, entre las 5 y las 6 podéis encontrar allí a Una pregunta simple. Sí. Más de lo que pienso, porque estamos hablando de transmisión de conocimiento, que lógicamente en la academia, en la universidad se transmiten, en divulgación se transmiten, pero hay otro aspecto en el cual la transmisión de conocimientos y la incidencia en la sociedad es muy importante, y son los asesores científicos. ¿Son los asesores científicos? ¿Nos comparas un divulgador y un asesor científico? Bajo tu punto de vista, porque influyen, ¿cuál influye más? Sí. No quiero dar ninguna opinión, pido la tuya. Pues yo creo que son desarrollos paralelos, pero no sé si paralelos o convergentes. Hay programas que existan dentro de los programas que la FECID anuncia como programas de comunicación social y divulgación, que son los programas de ciencia en el Parlamento y los programas de ciencia C o algo así. El programa tiene un nombre así, sí. Que es que, de hecho, hace poco la universidad, de hecho desde el decanato creo que se pedían voluntarios científicos que quisieran asesorar a políticos directamente de la asamblea. Y te puede tocar un político del grupo parlamentario que sea y tienes que apadrinarlo, tienes que ir con él. ¿En qué te has convertido? En un asesor científico tienes que tener gran capacidad, lo mismo, de empate, sobre todo si quieres convencer a ese parlamentario de que de alguna forma defienda tus ideas como científico para que las defienda en su grupo político y por lo tanto en el seno de la soberanía popular, que es básicamente la Cámara Baja. Porque lo digo porque ese programa es para parlamentario de la Cámara, no es del Senado. Y creo que en ese sentido hay mucho paralelismo. Algunos conceptos más divergentes, pues hombre, el divulgador científico pues tiene un más amplio rango de dianas, ¿no? a las que llegar. No lo mismo divulgar el mismo tema en un blog escrito, en un programa de radio, donde tiene que ser mucho más descriptivo, pero además mucho más rápido, dinámico, y porque el aburrimiento en un programa de radio te lleva mucho más rápido que en la televisión a cambiar el dial. En televisión, que es más visual, tienes que llevar otros recursos. Esos son herramientas de la divulgación científica que un asesor científico como tal, pues a lo mejor necesita menos, ¿no? Entonces, tienen muchos aspectos que van en paralelo y otros, no estoy tratando de ver las líneas, o si es paralelo, es paralelo. No se puede ser paralelo y convergente al mismo tiempo, porque ya deja de ser paralelo. Pero tienen muchos aspectos que son paralelos y otros realmente marcan la diferencia si tienes que asesorar a un... Bueno, también depende mucho de a qué parlamentario te toque. Si te toca al que dice que no, el ciclo del agua no existe, esas cosas, pues todavía no sé lo que puedes hacer. Pero bueno. Bueno, si no hay más... Sí. ¿Crees que si se empiezan a utilizar las redes sociales como medio de divulgación, la gente se puede interesar más por la ciencia o creer más en la ciencia? Pues es una pregunta muy, muy pertinente porque precisamente es algo de máxima actualidad, o sea que te agradezco la pregunta y la respuesta es sí, pero vamos, ya se está haciendo, ya hay muy buenos canales de divulgación científica, muy buenos. Es más, hay influencers de comunicadora científica, no quiero dar nombres, pero bueno, voy a dar uno, por ejemplo, ahora no sé si sigue activa o no,
pero de hecho estudió, creo, en esta universidad, que es La gata de Schrödinger. No sé si a alguien le suena y tal, que se puede hacer muchísimo dinero. O sea, que no solamente algo que los divulgadores científicos que nos dedicamos clásicamente a los medios clásicos, radio, televisión y tal, no vamos a hacer. Hay programas de radio, de radio como los míos, pues es el chocolate del loro en Radio Nacional. O sea, que un solo programa de lo que ya han quitado de la familia de la tele, un solo programa tiene más presupuesto que todo el año de todos los programas de Radio Nacional de España durante un año. O sea que es el chocolate del loro. Pero en las redes sí se pueden generar corrientes porque se llega a un público más directo, más joven y que puede ser más influenciable. Y hay influencia, como digo, con millones, con cientos de millones de seguidores que sé que viven de eso, pero viven muy bien, viven con sueldos. O sea que sí se puede utilizar. Lo que comentaba antes, el problema es que donde está la virtud está el peligro. Actualmente no hay nadie ni nada, aunque se debería cambiar. Por ejemplo, estoy pensando, mientras hablo estoy pensando por delante, y durante la pandemia una chica que tenía 2 millones de seguidores, porque vendía unas cremas y toda la mañana salía maquillándose y tal, no sé, tiene un nombre, a lo mejor lo digo, ya la conocí, pero yo la vi allí en el programa y no... Pues empezó a decir que yo me iba a poner mascarilla, ¿por qué? Pues esa hizo un daño tremendo a muchos jóvenes, porque dice que no se ponía mascarilla y con sus 2 millones de seguidores, fans, pues puede hacer mucho daño. Entonces, ¿eso cómo se controla? Se empieza, hay proyectos de ley y demás para intentar poner puertas, por ejemplo, en varios aspectos. Uno, el económico. Es decir, que una persona que se dedica, que tiene más de no sé cuántos seguidores, ya es una empresa y como tal tiene que cumplir unas normas éticas y demás. De forma que se le va a exigir de alguna forma cierto contenido. O sea que no vas a poder decir lo que te dé la gana si detrás de ti hay 200.000 personas. Yo no sé dónde puede llevar esto, pero hoy por hoy la parte negativa es que todavía es difícil poner puertas a ese campo, como he dicho antes, y pueden salir gente por cada influencer de comunicación científica buenos que hay. Yo conozco varios canales de terapeutas. Hay un policía que es muy conocido que se dedica a dar consejos de seguridad y de sanidad y demás. Dicen por ahí que sí, no sé si porque lo conocéis, es muy conocido. Mi mujer, yo no tengo Instagram ni nada, pero cuando vamos conduciendo, mi mujer apaga la red, venga, te voy a poner unos TikTok, unas cosillas, y me pone cosas de estas, terapeutas y tal, científicos, que son muy buenos. Yo los veo, los escucho y los veo, y me parece, y además con una capacidad de medios ya, audiovisuales, en un par de minutos que dura, que eso es lo bueno que tiene también, la rapidez, que son muy buenos. Pero por el contrario, también y lo malo de estos medios es que la inteligencia artificial hace que al final te centres en lo que empiezas a escuchar. O sea, que llega un momento que se va generando lo que se llama el sesgo de confirmación. Si escuchas un par de veces a alguien diciendo estupideces sobre la Tierra, que si plana, que si no hay cambio climático, que si no sé cuánto y tal, la siguiente vez que entres te van a ir reforzando esa idea y acabarás siendo parte de ese mundo. Y al revés, si empiezas a diferenciar claramente y a escuchar programas de calidad, poco a poco se van seleccionando. Hay muy buenos programas. A tu pregunta, la respuesta es absolutamente sí. Es un medio fundamental y además los políticos lo saben y lo utilizan porque saben que es la forma de llegar a un público por debajo de 30 años. Sí, en el caso que se pusiera... Sí. Adelante. En el caso que se pusiera una censura a canales grandes, que se limitaría la libertad de expresión y al final quién decide qué se puede expresar y qué no, porque si en algún momento está bien refutado, pues puede ser debido que sea contrario al pensamiento popular. Muy buena pregunta. Pero el problema, la cuestión es que queremos darle un significado muy amplio a conceptos muy concretos. O sea, el concepto de libertad de expresión o de libertad enseguida, ¿qué conlleva? O sea, el término de libertad significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque como yo soy libre,
Yo soy libre, pues, para en mi casa, para poner la música a las 5 de la mañana. No, perdona, me vas a cortar a mí la libertad. Yo es la hora a la que estoy más despejado para ponerme a taconear claqué. Es mi libertad. Eso lo entendemos todos, que esa libertad no vale. Hay un concepto, el concepto de libertad realmente social es aquel que dice que la libertad no se entiende si no es desde una perspectiva sociocultural de todos. El concepto de libertad personal siempre está supeditado a la libertad del colectivo. Tú no puedes actuar por tu derecho a la libertad en algo que contravenga una normativa de la libertad social. Y eso es lo que los científicos, los políticos no entienden. Cuando hablan sobre todo de algunos extremos y tal, que hablan de la libertad que a mí me interesa, no la que le interesa a los demás, la libertad individual. Y el derecho de la libertad de expresión es lo mismo. Tú concibes la libertad de expresión que yo en mi programa de radio, por ejemplo, a mí nadie me ha puesto nunca en una normativa de lo que puedo no decir. Que yo el próximo día haga un programa sobre el buen desarrollo cultural que Hitler ofreció a la ciudadanía al eliminar una parte dañina de la sociedad. Me lo estoy inventando, por ejemplo. Es libertad de expresión. ¿Tú eso lo concibirías como que se puede hacer cuando tienes influencia sobre los demás? A libertad de expresión y libertad en privado, en tu casa, hasta cierto punto, claro. No tienes libertad para agredir a tus familiares, también está claro. Pero la libertad de expresión, pues aquí en petit comité puedes decir este político es tal, este futbolista no sé cuánto, lo que quieras. Pero si detrás de ti tienes una responsabilidad de la que te estás beneficiando, porque un influencer de un millón de seguidores gana 1 millón de euros y se está beneficiando de eso, si tienes ese derecho social a percibir por ese trabajo, también, como a cualquier trabajador, se te tiene que imponer unas condiciones. Tú en una empresa que te contratan no tienes libertad de expresión para según qué cosa. Es que el concepto de libertad yo creo que lo estamos tergiversando según quien lo formule. Entonces, desde mi punto de vista, si alguien tiene una capacidad de influencia, o sea, alguien que me afectó y me tocó las narices, por no decir más partes, Miguel Bosé, durante la pandemia, yo me tuve que enfrentar a él. Miguel Bosé tiene una capacidad, no tiene inteligencia, claramente, por lo menos inteligencia científica, quiero decir, no sabe lo que es un virus. Es curioso que una persona que él mismo ha comentado que se ha metido de todo, pero iba en contra de las vacunas, pues ese señor consiguió que se produjera una manifestación a la que él no fue, en Colón, con más de 400 personas, y curiosamente ahí era curioso porque había banderas de extrema derecha, había gente de izquierdas, y no sé si también de extrema izquierda, porque no identifico banderas de extrema izquierda, pero sí identifico banderas de extrema derecha, ahí todos abogando por no usar mascarilla y por abrazarse y demás, al grito un grito que era no pasará, ¿no? Alguna cosa así, un grito. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Alguien que tiene influencia sobre la ciudadanía y que puede con su expresión perjudicar al conjunto de la sociedad, es lícito defender? La pregunta es, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde es libertad lícita y dónde es expresión dañina para la sociedad? Pero es un diálogo que hay que abordar. No se puede apelar a los conceptos llanos, asépticos de libertad de expresión, dueño de mis propias decisiones, cuando se convive en una sociedad. Al menos es lo que yo... Está claro que daría para un nuevo debate coloquio muy largo, seguramente. Bueno, pues agradecerle a Hal de nuevo su participación hoy aquí y habernos contado un poco su experiencia en el ámbito de la divulgación científica. No sé si el decano quiere añadir algo. Y bueno, les ofrece un fuerte aplauso. Decano, compañeros del metal, alumnos y futuros alumnos, que pues muchísimas gracias por apostar y desde luego
se dice que sin ciencia no hay futuro, se dice que un país es rico porque investiga, pero no investiga porque sea rico, y yo añadiría que un país que sin ciencia ni su divulgación hay futuro. Entonces yo creo que cada vez, y así lo hago yo en todas las asignaturas donde yo tengo capacidad de decisión para establecer el currículo de esa asignatura, en todas aparece una clase al menos sobre divulgación. Creo que es importante. El hecho de saber no te convierte en divulgador, que eso es un error que tenemos mucho los científicos y los profesores, que consideras que como sabes, ¿para qué tienes que dedicarte? Cuando te haga falta ya te comunicarás. Y luego pasa lo que pasa. Gracias. Gracias a ti.